Existe un libro que nunca debió haber existido. Un grimorio tan peligroso que solo pronunciar su nombre sería suficiente para atraer la atención de fuerzas que habitan más allá de la comprensión humana. Un texto que describe rituales capaces de abrir portales a dimensiones donde entidades ancestrales esperan, hambrientas, el momento de regresar. El Necronomicon. Si ya has oído hablar de él, probablemente sepas que fue creado por H.P. Lovecraft, un escritor de horror cósmico del siglo XX. Ficción, ¿verdad? Un libro inventado para dar credibilidad a sus relatos sobre dioses antiguos y locura inevitable. Pero aquí está el problema. El Necronomicon no se comporta como ficción. Fue citado en catálogos de bibliotecas reales. Ocultistas intentaron encontrarlo durante décadas. Ediciones fueron publicadas y vendidas como si fueran auténticas. Rituales basados en sus páginas se llevaron a cabo en sótanos, bosques y desiertos. Personas desaparecieron intentando invocarlo. Otras enloquecieron lentamente, consumidas por obsesiones que nadie a su alrededor podía comprender. Bibliotecarios de universidades verdaderas, Harvard, la Sorbona, Oxford, recibían solicitudes de consulta sobre un texto que técnicamente nunca existió. Las librerías eran constantemente preguntadas sobre dónde encontrar una copia. Sociedades secretas surgían alegando tener acceso al manuscrito original. Y hay un detalle específico, un detalle oculto en la propia construcción del mito, que hace que hasta hoy, casi un siglo después de que Lovecraft mencionara el libro por primera vez, estudiosos, ocultistas, escépticos y curiosos aún se pregunten, ¿y si Lovecraft no inventó el Necronomicon, sino que solo reveló su existencia? ¿Y si el libro ya estaba allí, esperando ser descubierto en alguna dimensión paralela de la conciencia colectiva, y simplemente le dio un nombre a lo indescriptible? Ese detalle lo cambia todo. Porque no se trata solo de literatura. No se trata solo de un truco narrativo bien ejecutado. Se trata de cómo transformar la ficción en realidad a través de la creencia colectiva. De cómo un libro que nunca existió puede volverse más poderoso que grimorios auténticos que circularon durante siglos. De cómo la línea entre lo imaginario y lo real puede disolverse con las herramientas adecuadas. Y Lovecraft conocía todas ellas. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. A lo largo de la historia, siempre ha habido libros prohibidos. Textos que las autoridades religiosas quemaban en plazas públicas, ante multitudes aterrorizadas. Manuscritos que las bibliotecas escondían en secciones restringidas, cerradas con candados cuyas llaves solo eran pasadas entre los más confiables. Grimorios que circulaban solo entre iniciados, copiados a mano, en absoluto secreto, bajo riesgo de tortura y muerte. La clave de Salomón, con sus sellos para invocar 72 demonios. El gran grimorio, que prometía pactos con Lucifer a cambio de riquezas. El libro de Enoch, describiendo las enseñanzas de los ángeles caídos a la humanidad. El Picatrix, manual de magia astral que mezclaba astrología con necromancia. Todos ellos prometían algo. Conocimiento sobre lo invisible, poder sobre lo sobrenatural, acceso a verdades que la humanidad no estaba lista para comprender. Todos ellos fueron perseguidos. Todos ellos sobrevivieron, pero ninguno de ellos alcanzó el estatus mítico del Necronomicon. Porque hay una diferencia fundamental entre un libro prohibido y un libro que no debería existir. Los libros prohibidos hablan de poder, de control, de dominio sobre fuerzas ocultas. Prometen que, si sigues las instrucciones correctamente, si preparas el círculo mágico con precisión, si pronuncias las palabras en el momento exacto, puedes someter entidades sobrenaturales a tu voluntad. El Necronomicon habla de algo mucho más peligroso. Habla de la verdad. Una verdad que no libera. Una verdad que corroe. Una verdad que, una vez conocida, no puede ser desconocida. Una verdad que disuelve los cimientos sobre los cuales construimos nuestra cordura. Y aquí está el paradoja que define el Necronomicon. Todos conocen este libro. Nadie lo ha visto nunca. Pero muchos lo temen. Aparece en películas de terror, desde Evil Dead hasta In the Mouth of Madness, en series de televisión, en juegos de rol como Call of Cthulhu, donde los jugadores pasan décadas intentando evitar que el libro caiga en manos equivocadas, en videojuegos como Bloodborne y Eternal Darkness, donde la lectura de textos prohibidos corroe la cordura de los personajes. Las bandas de death metal escriben canciones sobre él. Los tatuadores crean versiones visuales de sus sellos imaginados. Los artistas plásticos ilustran páginas que nunca fueron escritas. El Necronomicon se convirtió en símbolo de la cultura del horror,
un ícono que trascendió su origen literario. ¿Pero por qué? ¿Por qué un libro ficticio, creado deliberadamente como ficción por un escritor materialista, escéptico, que no creía en nada sobrenatural, se volvió más famoso que grimorios reales? ¿Por qué los bibliotecarios de universidades verdaderas recibían solicitudes de consulta a un texto que nunca existió? ¿Por qué August Derleth, editor y amigo de Lovecraft, tuvo que incluir el Necronomicon en el catálogo de la editorial Arkham House con la nota «Este libro no existe», solo para detener el flujo constante de pedidos? Porque Lovecraft hizo algo que pocos autores logran. Creó un mito tan convincente que la línea entre ficción y realidad se disolvió. Él no solo inventó un libro, creó una historia del libro, una genealogía, una tradición, una leyenda que parecía tener raíces históricas reales. Y al hacer esto, tocó algo profundo en la psique humana. Nuestra fascinación por el conocimiento prohibido, nuestra creencia de que existen secretos que nos han sido ocultados, nuestra sospecha de que la realidad oficial es solo una delgada cáscara sobre abismos insondables. Y quizás el peligro nunca haya sido lo que está escrito en el Necronomicon. Quizás el peligro siempre ha sido lo que le sucede a quien intenta entender, con quien cree que puede soportar la verdad, con quien abre la puerta, incluso sabiendo que no debería. Para comprender el Necronomicon, primero necesitamos conocer a su supuesto autor, Abdul al-Hazred, conocido como el poeta árabe loco. Según la leyenda meticulosamente construida por Lovecraft, al-Hazred nació en Sanaa, en Yemen, alrededor del año 700 a.C., durante el Califato Omeya, una época de gran esplendor cultural y científico en el mundo árabe. La Edad de Oro del Islam, un período en el que Bagdad era el centro intelectual del mundo, donde se traducían textos griegos, persas e indios, donde las matemáticas, la astronomía y la medicina florecían. Pero al-Hazred no estaba interesado en el conocimiento convencional. Desde joven mostró un interés inusual, algunos dirían enfermizo, por lo oculto, lo prohibido, lo desconocido. Mientras otros estudiosos buscaban sabiduría en las escuelas tradicionales de Damasco y Bagdad, él buscaba respuestas en los lugares más impuros, más evitados, más peligrosos de todo el Medio Oriente. Existen dos versiones principales de su juventud, y ambas son igualmente perturbadoras. La primera afirma que él era un simple pastor que, en su adolescencia, sobrevivió por pura suerte a un encuentro con una secta que adoraba a los dioses primordiales, entidades anteriores al surgimiento de las religiones abrahámicas. La experiencia lo marcó profundamente. Él huyó, pero algo en él había cambiado. Había visto algo que no debía, y pasó el resto de su vida tratando de entender qué era. La segunda versión, defendida por el profesor Henry Armitage de la Universidad de Miskatonic en uno de sus tratados académicos, sugiere que al-Hazred era un poeta de dones excepcionales, cuyo intelecto brillante le permitió vivir cómodamente desde joven. Pero su insaciable curiosidad lo llevó rápidamente a destacarse y luego a aislarse. No se conformaba con las respuestas que las tradiciones religiosas ofrecían. Quería ir más allá, quería ver más allá del velo, independientemente de cuál versión sea verdadera, si es que podemos usar esa palabra para una figura totalmente ficticia. El resultado fue el mismo. Abdul al-Hazred decidió buscar respuestas en los lugares donde nadie más se atrevía a mirar. Y así comenzó su viaje por las tierras prohibidas del Medio Oriente. Su primer gran viaje lo llevó a Egipto, donde estudió bajo la tutela de un hechicero llamado Yakthub, un hombre acusado de enseñar necromancia a sus discípulos. Tras la muerte de su mentor en circunstancias misteriosas, al-Hazred asumió el liderazgo de la hermandad de Yakthub y llevó a sus seguidores en peregrinación. Primero a Babilonia, donde las bibliotecas guardaban conocimientos transmitidos por los sumerios, una civilización que precedió a los babilonios por milenios, y cuyos textos hablaban de dioses que descendieron del cielo para enseñar a la humanidad. Después, a Egipto nuevamente, esta vez a la antigua capital de Memphis, donde pasó años estudiando jeroglíficos en templos abandonados, tratando de descifrar conocimientos que los faraones habían intentado borrar de la memoria colectiva. Según algunas fuentes, fue durante esos años de estudio que al-Hazred comenzó a notar un patrón. Los textos babilónicos, los jeroglíficos egipcios, las leyendas sumerias, todos hablaban de las mismas entidades.
seres que existieron antes de la humanidad, seres que gobernaron la Tierra en eras olvidadas, seres que aguardaban, dormidos, el momento de regresar. Y entonces, Al-Hazred tomó la decisión que cambiaría su vida, o lo que quedaba de ella. Decidió abandonar la civilización por completo, abandonar a sus discípulos, abandonar las bibliotecas y los templos, y entrar solo en el desierto de Rub al-Khali, el espacio vacío. Una vasta y desolada extensión de arena que se extiende por el sur de la península arábiga, uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Un desierto donde la temperatura puede superar los 50 grados Celsius durante el día y caer por debajo de cero por la noche. Donde no hay agua, donde no hay vida, donde incluso los beduinos más experimentados evitan entrar. Y Abdul al-Hazred pasó una década allí, sola, expuesto al sol abrasador, a las noches heladas, al silencio absoluto, interrumpido solo por el sonido que los insectos hacen en la arena, un sonido que los árabes llamaban al-asif, el murmullo de los demonios. Durante este tiempo, según la leyenda, habría entrado en contacto con entidades sobrenaturales, seres anteriores a la humanidad, fuerzas que habitan dimensiones más allá de nuestra percepción, criaturas que la mente humana no fue diseñada para comprender. Él habría encontrado las ruinas de Irem, la ciudad de los 1000 pilares, mencionada en el Corán como una metrópoli construida por gigantes y destruida por Alá como castigo por su arrogancia. Un lugar asociado a civilizaciones que existieron antes de Adán. Un lugar donde, se dice, las leyes de la física no se aplican de la misma manera. Y fue allí, en las profundidades de aquel desierto prohibido, entre ruinas de ciudades que no deberían existir, que la mente de Abdul al-Hazred comenzó a ceder bajo el peso de lo que descubrió. Porque hay un límite para lo que la psique humana puede soportar. Hay una cantidad máxima de verdad que podemos absorber antes de rompernos. Y al-Hazred cruzó ese límite. Aquellos que lo conocieron antes y después de su viaje por el desierto afirmaron que parecía haber envejecido décadas en pocos años. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Sus ojos tenían una expresión vacía, como si estuviera mirando algo muy distante, o muy cercano, pero invisible para los demás. Hablaba solo en lenguas que nadie reconocía. Vivía en constante paranoia, temiendo represalias de las entidades con las que había tratado. Pero también cargaba algo, un conocimiento que nadie más poseía, una comprensión del universo que iba más allá de cualquier cosmología conocida. Una visión de la realidad que era simultáneamente esclarecedora y devastadora. Y decidió escribirlo todo. No porque quería compartir, no porque quería enseñar, pero porque ya no podía mantener eso dentro de sí. El conocimiento necesitaba salir. Tenía que ser exorcizado. Tenía que transformarse en palabras, aunque esas palabras fueran peligrosas, aunque esas palabras pudieran destruir a cualquiera que las leyera. Y así nació el Kitab al-Asif, el libro del murmullo de los demonios. Y esta técnica de construir credibilidad a través de referencias cruzadas no es exclusiva de la ficción. Manuscritos como el Gran Grimorio, la Llave de Salomón y el Libro de Enoch también circularon envueltos en misterio, mezclando historia real con simbolismo oculto, preservados en secreto durante siglos. Algunos fueron perseguidos por la Inquisición, otros censurados por autoridades religiosas. Muchos fueron quemados, pero todos sobrevivieron de alguna manera. Porque el conocimiento prohibido tiene una forma peculiar de negarse a morir. Si quieres entender de dónde realmente vinieron estas prácticas, los textos que de hecho existieron, los rituales que fueron realmente practicados, las sociedades secretas que de hecho se formaron en torno a estos grimorios, hemos preparado un contenido completo reuniendo estas fuentes documentadas. Como este tipo de material puede ser sensible para plataformas como YouTube, está disponible solo en nuestro sitio web, por tiempo limitado. Si deseas acceder, simplemente escanea el código QR en la pantalla o haz clic en el enlace del primer comentario fijado. Y si te interesan temas como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Continuamos. Lo que Abdul al-Hazred descubrió, o lo que Lovecraft imaginó que él habría descubierto, era una verdad devastadora. Una verdad que fundamenta todo el horror cósmico,
Una verdad que disuelve todas las certezas sobre las cuales construimos nuestras vidas. El universo no fue hecho para nosotros. No somos especiales. No somos el centro de la creación. No somos el propósito final de miles de millones de años de evolución cósmica. No hay un plan divino que nos proteja. No hay un sentido oculto esperando ser descubierto. No hay salvación. No hay justicia. No hay propósito. Según los supuestos escritos del Necronomicon, el mundo que conocemos, nuestra Tierra, nuestro sistema solar, nuestra galaxia, es solo una fracción infinitesimal de una realidad mucho, mucho mayor. Una realidad que se expande a través de dimensiones inimaginables, espacios que no pueden ser medidos, tiempos que no pueden ser comprendidos. Y en esas dimensiones habitan seres de una antigüedad inconmensurable, entidades que existieron antes de la formación de la Tierra, que estaban allí cuando el universo aún era solo hidrógeno y oscuridad, que vieron nacer y morir galaxias, que gobernaron este planeta mucho, mucho antes de que la humanidad surgiera, antes de los dinosaurios, antes de las bacterias, antes incluso de la vida tal como la conocemos. Estos seres, que Al-Hashred supuestamente llamaba dioses antiguos o primordiales, no son buenos ni malos en el sentido que entendemos. Simplemente existen. Y para ellos, la humanidad es irrelevante. No somos enemigos, no somos aliados, ni siquiera somos interesantes. Somos menos que insectos, menos que polvo, menos que el espacio vacío entre los átomos. Imagina una hormiga tratando de comprender por qué un humano construyó una carretera. Imagina a esa hormiga creando una religión entera basada en la creencia de que la carretera fue construida para el bien de las hormigas, que hay un propósito divino detrás de la existencia del asfalto. Ahora imagina descubrir que la carretera fue construida sin ninguna consideración por las hormigas, que los humanos ni siquiera saben que las hormigas existen, que la carretera podría haberse construido en cualquier lugar, y el hecho de pasar por encima del hormiguero fue puramente accidental. Esta es la relación entre la humanidad y los dioses antiguos. No nos odian, no nos aman, simplemente no les importa. Y esa indiferencia, esa total y absoluta falta de significado, es más aterradora que cualquier malevolencia consciente. Porque si un Dios te odia, al menos importas. Existes en su conciencia. Hay una relación, aunque sea negativa. ¿Pero indiferencia? La indiferencia significa que no existes, que todo lo que haces, todo lo que creas, todo lo que amas, nada de eso tiene el menor impacto en el universo real. No hay salvación, porque no hay nadie que te salve. No hay propósito, porque no hay nadie que se preocupe si tienes un propósito o no. No hay sentido, porque el concepto de sentido es una invención humana que no tiene correlato fuera de nuestra propia conciencia limitada. Esa es la esencia del horror cósmico, y eso es lo que supuestamente revela el Necronomicon. No es el miedo a los monstruos debajo de la cama. No es el miedo a los demonios que te torturarán en el infierno. Es el miedo a la insignificancia absoluta. Es la percepción de que el universo es indiferente a nuestro sufrimiento, a nuestros sueños, a nuestra existencia. Es la comprensión de que no hay nada esperándonos más allá de la disolución y el olvido. Y Abdul al-Hazred habría documentado todo esto en el Kitab al-Asif, un libro que no prometía poder. Porque el poder implica que puedes cambiar algo, controlar algo, influir en algo. Y el Necronomicon deja claro que no puedes, un libro que no ofrecía salvación. Porque la salvación implica que hay algo de lo que salvarse, un estado mejor por alcanzar. Y el Necronomicon niega esa posibilidad. Un libro que simplemente revelaba la verdad. Y la verdad era insoportable. Porque una vez que realmente comprendes, en el fondo del alma, que no hay sentido, que no hay dioses benevolentes, que no hay vida después de la muerte o justicia cósmica, ¿cómo sigues viviendo? ¿Cómo soportas despertar todos los días sabiendo que todo es vacío? Que todas tus ambiciones, todas tus relaciones, todos tus momentos de alegría son solo ruido temporal en un universo silencioso y frío? ¿Cómo evitas la conclusión lógica de que nada importa? Esta es la maldición del Necronomicon. No son las invocaciones, no son los rituales, no son los nombres prohibidos de entidades antiguas. Es la verdad que supuestamente él revela, y quizás por eso tantos temen encontrarlo. No porque él pueda invocar monstruos, pero porque puede destruir la ilusión de que nuestra existencia tiene significado.
Alrededor del año 730 d.C., Abdul al-Hazred llegó a la ciudad de Damasco. Estaba viejo, exhausto, fragmentado. Su cuerpo había sido consumido por las décadas de privación en el desierto. Su mente había sido quebrada por las verdades que descubrió. Pero había una última tarea que cumplir. Él necesitaba escribir, no por gloria, no por posteridad, sino porque el conocimiento que llevaba dentro estaba ardiendo. Necesitaba salir, necesitaba ser exorcizado, necesitaba ser transformado en palabras, aunque esas palabras fueran peligrosas. Y así, en un estado que alternaba entre la lucidez absoluta y el delirio profundo, al-Hazred comenzó a escribir el Kitab al-Asif, el libro del murmullo de los demonios. El nombre hacía referencia al sonido que los insectos emiten en el desierto por la noche, un sonido que los árabes creían que era la voz de entidades sobrenaturales, un sonido que al-Hazred había escuchado durante 10 años en el Rub al-Khali, un sonido que, según él, no era producido por insectos, sino por algo mucho más antiguo. El libro que él creó era diferente de cualquier grimorio conocido. No era solo un manual de magia, no era solo un tratado teológico. Era una mezcla imposible de cosmología, astrología, ritual, profecía y locura. Contenía rituales para invocar entidades que no deberían ser invocadas, sellos mágicos para abrir portales entre dimensiones, fórmulas en lenguas muertas, o lenguas que nunca fueron humanas, descripciones de criaturas que habitan más allá del espacio y del tiempo, mapas de estrellas que no pueden ser vistas desde la Tierra. Pero también contenía algo más peligroso, una cosmología completa, una explicación de cómo funciona realmente el universo, una revelación de que todas las religiones están equivocadas, de que no hay cielo ni infierno, no hay ángeles ni demonios en el sentido convencional, solo fuerzas cósmicas indiferentes, esperando en las sombras para regresar cuando las estrellas estén alineadas. El libro circuló en secreto durante décadas. Pocos lograron leerlo. Muchos de los que lo intentaron enloquecieron. Algunos simplemente desaparecieron. Y entonces, en el 738 d.C., Abdul al-Hazred murió. O al menos eso es lo que dice la leyenda. La versión más conocida de su muerte fue registrada por Ibn Khalikan, un biógrafo árabe del siglo XI, quien afirmó que el poeta loco fue devorado a plena luz del día, en el mercado de Damasco, por una criatura invisible, como castigo por haber violado ciertos tabúes arcanos que no debían ser transgredidos. Otras versiones sugieren que simplemente desapareció, que nunca se encontró un cuerpo, que podría haberse escapado al desierto una vez más, llevando conocimientos aún más peligrosos que no se atrevió a registrar. Lo que sabemos con certeza, o lo que la leyenda nos dice, es que el Kitab al-Asif ha sobrevivido. Y fue en ese momento que el libro dejó de ser solo un manuscrito. Se convirtió en un mito. Porque algo sucedió cuando otras personas comenzaron a leer, copiar y traducir el texto de al-Hazred. El libro ha cambiado. No solo lingüísticamente, sino esencialmente. En el año 950 d.C., un monje amanuense bizantino llamado Teodoro Filetas logró acceder a una copia del Kitab al-Asif. Fascinado y horrorizado por lo que leyó, decidió traducirlo del árabe al griego, y le dio un nuevo nombre, Necronomicon, del griego necros, muerto, nomos, ley, y eikon, imagen, el libro de las leyes de los muertos. Con ese nombre, el grimorio adquirió una aura aún más siniestra. Ya no era solo el murmullo de los demonios, era algo oficial, legal, definitivo, un código de leyes que gobernaba a los muertos, o aquello que está más allá de la muerte. Y con la traducción al griego, una de las lenguas comunes del mundo mediterráneo en esa época, su expansión se volvió imparable. La Iglesia Ortodoxa se alarmó. En 1050, el patriarca Miguel ordenó que todas las copias del Necronomicon fueran quemadas. Y muchas lo fueron. Pero no todas. Porque ya era demasiado tarde. El libro se había difundido. Copias fueron escondidas en monasterios remotos. Estudiosos copiaron fragmentos antes de que sus bibliotecas fueran saqueadas. Órdenes secretas surgieron con el propósito específico de preservar y estudiar el texto. Más traducciones llegaron. 1228. Olaus Wormius traduce del griego al latín, la versión que se convertiría en la más famosa e influyente. 1472.
Primera impresión en francés, gracias a la nueva tecnología de la imprenta de Gutenberg, 1567. Primera traducción al italiano, 1586. John Dee, ocultista y consejero de la reina Isabel I, traduce al inglés. Con cada traducción, el mito crecía. Porque el Necronomicon no era solo un libro, era una entidad, algo que parecía tener vida propia, algo que atraía a aquellos que no debían encontrarlo, algo que observaba a quien lo leía. Y con cada intento de destruirlo, él reaparecía, como si el propio acto de intentar borrarlo lo hiciera más fuerte, como si el miedo colectivo alimentara su existencia, como si fuera imposible matar algo que, en el fondo, puede que nunca haya vivido. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. El detalle oculto que hace que el Necronomicon parezca tan absurdamente real que hasta hoy, casi un siglo después de que Lovecraft lo inventara, hay quienes creen genuinamente en su existencia. Lovecraft no solo creó un libro falso. Cualquier autor mediocre puede hacer eso. Solo hay que mencionar un grimorio antiguo en una historia de terror y listo. No. Lovecraft utilizó una técnica mucho más sofisticada. Una técnica que grimorios reales han utilizado a lo largo de la historia para conferir autoridad y credibilidad a textos esotéricos. Él mezcló ficción con referencias históricas verificables, y lo hizo con una precisión quirúrgica que engaña incluso a cerebros entrenados. Vamos a desglosar cómo lo hizo. Primero, los nombres. Abdul al-Hazred es un nombre ficticio, pero suena perfectamente plausible para un árabe del siglo VIII. Abdul es un prefijo extremadamente común en nombres árabes. Significa siervo de. Al-Hazred tiene la estructura fonética correcta de un apellido árabe medieval, especialmente cuando es transliterado al inglés por un europeo del siglo XVIII. Compare con nombres reales de la época. Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Aziz. La estructura es idéntica. Segundo, los lugares. Cada ubicación mencionada en la leyenda del Necronomicon es real. Sanaa, en Yemen, ciudad real, capital histórica. El desierto de Rub al-Khali, desierto vacío, uno de los más inhóspitos del mundo. Damasco, en Siria, ciudad real, una de las más antiguas continuamente habitadas. La biblioteca de Alejandría, biblioteca real, destruida trágicamente. Constantinopla, ciudad real, hoy Estambul. Lovecraft mezcló lugares reales con eventos ficticios. Esta es la clave. Cuando lees que Abdul al-Hazred murió en Damasco, sabes que Damasco existe. Entonces tu mente asume que tal vez al-Hazred también haya existido. Tercero, las fechas. Lovecraft no dijo hace mucho tiempo. Él dio fechas específicas. Nacimiento de al-Hazred, 700 d.C. Composición del Kitab al-Asif, 730 d.C. Traducción griega por Teodoro Filetas, 950 d.C. Traducción latina por Olaus Wormius, 1228 d.C. Primera impresión alemana, 1480 d.C. Fechas específicas crean autoridad. Hacen parecer que alguien realmente investigó registros históricos. Compare con cómo funcionan las fraudes históricos reales. Siempre incluyen fechas específicas, porque nuestro cerebro interpreta la especificidad como veracidad. Cuarto, la estructura editorial. Lovecraft no solo describió el Necronomicon, él creó una genealogía completa del libro. Título original, Kitab al-Asif, árabe. Primera traducción, Necronomicon, griego, por Teodoro Filetas. Segunda traducción, Necronomicon, latín, por Olaus Wormius. Traducciones subsecuentes, francés, alemán, español, italiano, inglés. Y entonces, y eso es genial, él especificó dónde estarían las copias. Biblioteca Miskatonic, en Arkham, Massachusetts. Biblioteca Nacional de Francia, en París Museo Británico, en Londres, Biblioteca Widener de la Universidad de Harvard. Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires, Biblioteca Bodleiana, en Oxford. Observa. La mayoría de estas bibliotecas son reales. Harvard existe. Oxford existe. El Museo Británico existe. La Biblioteca Nacional de Francia existe. Solo la Biblioteca Miskatonic es ficticia, pero está enterrada en medio de instituciones reales, así que nuestro cerebro la acepta por ósmosis. Esta técnica tiene un nombre: realidad literaria implícita. Cuando mezclas un 80% de realidad con un 20% de ficción, el cerebro asume que el 20% también es real.
Quinto, referencias cruzadas. Este es quizás el golpe maestro. Lovecraft no trabajó solo. Formó parte del Círculo de Lovecraft, un grupo de escritores que colaboraban, intercambiaban cartas y ocasionalmente citaban las creaciones de unos y otros en sus historias. Entonces, el Necronomicon aparece no solo en los cuentos de Lovecraft, sino también en historias de Clark Ashton Smith, Robert E. Howard, creador de Conan, August Derleth, Robert Bloch, autor de Psicosis. Cuando múltiples autores independientes mencionan el mismo libro, nuestro cerebro interpreta eso como validación cruzada. Así es como funciona la historia. Creemos que Julio César existió porque múltiples fuentes independientes lo mencionan. Lovecraft replicó esta estructura de manera deliberada. Sexto, la estructura del propio libro. Lovecraft se inspiró en grimorios reales para construir el Necronomicon. La clave menor de Salomón, Lemegeton, ritual con 72 demonios. El Grimorium Verum, pactos demoníacos. El Picatrix, magia astral. El sexto y séptimo libros de Moisés, sellos mágicos. El libro de Enoch, cosmología heterodoxa. Todos estos son grimorios auténticos que circularon en la Europa medieval y renacentista. Muchos fueron perseguidos por la Inquisición. El Necronomicon tiene la misma estructura. Capítulos sobre invocación, descripciones de entidades, sellos mágicos, fórmulas en lenguas antiguas. Parece pertenecer a la misma tradición. Y pertenece, porque fue construido imitando esa tradición. Séptimo, el secreto final. Lovecraft utilizó una técnica llamada pseudobiblia, el arte de crear libros ficticios tan detallados que comienzan a parecer reales. Pero él fue más allá. También creó autores ficticios: Abdul al-Hazred, Teodoro Filetas, Olaus Bormius. Biografías para estos autores: ciudades ficticias, Arkham, Innsmouth, Dunwich. Universidades ficticias, Universidad Miskatonic. Periódicos ficticios, Arkham Advertiser. Revistas académicas ficticias. Y entonces, mezcló todo eso con la realidad de una manera tan orgánica que la línea desapareció. Y aquí está la verdad final. El Necronomicon parece real, porque fue construido siguiendo exactamente la lógica de los grimorios reales. Lovecraft no inventó una nueva forma de libro maldito. Estudió grimorios históricos, entendió cómo ganaban credibilidad y replicó esa fórmula de manera perfecta, pero dejando el contenido deliberadamente vacío. Porque el Necronomicon nunca necesitó contener nada específico. Solo necesitaba parecer que contenía algo demasiado peligroso para ser revelado. Y esa laguna, ese espacio vacío donde el contenido debería estar, es donde nuestra imaginación proyecta nuestros peores miedos. Ese es el truco. Esta es la clave. Ese es el detalle oculto que lo cambia todo. El Necronomicon funciona porque llenas el vacío con tus propios terrores. Howard Phillips Lovecraft nació en 1890 en Providence, Rhode Island. Era un hombre de salud frágil desde la infancia. Sufría de insomnio crónico, pesadillas terribles y episodios de ansiedad paralizante. Su mente era brillante, posiblemente genial, pero atormentada por miedos que nunca logró nombrar completamente. Leía vorazmente desde niño. A los 5 años ya devoraba cuentos de Edgar Allan Poe. A los 10, estaba fascinado por la astronomía y la mitología. A los 15, escribía ensayos sobre química y astronomía para periódicos locales. Pero fue a los 30 y pocos años que encontró su verdadera voz: el horror cósmico. Sus cuentos no eran sobre vampiros o hombres lobo, criaturas que, en el fondo, aún son comprensibles, aún tienen motivaciones humanas. Sus cuentos eran sobre la insignificancia humana frente a fuerzas cósmicas incomprensibles, sobre la fragilidad de la cordura, sobre el terror que proviene no de ser atacado, sino de darse cuenta de que nunca importaste desde el principio. Y en el centro de muchos de esos relatos estaba el Necronomicon. La primera mención al libro aparece en 1924, en el cuento The Hound, el perro. Lovecraft lo describe casi casualmente: un texto maldito escrito por el árabe loco Abdul al-Hazred, que los protagonistas encuentran durante sus macabras excavaciones. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Lovecraft comenzó a recibir cartas de lectores, muchas cartas, preguntando dónde podrían encontrar el Necronomicon, en qué biblioteca.
si estaba traducido al inglés. ¿Cuánto costaría una copia? Al principio, respondió educadamente, explicando que el libro era ficticio, que él mismo lo había inventado, que Abdul al-Hazred nunca existió, pero las cartas siguieron llegando. Y Lovecraft se dio cuenta de algo profundo. El mito era más poderoso que la verdad. Las personas querían que el Necronomicon fuera real, necesitaban que fuera real, porque la idea de un libro prohibido, que contiene terribles verdades cósmicas, era más atractiva que la alternativa, que tal vez no haya verdades ocultas esperando ser descubiertas. Entonces, Lovecraft tomó una decisión. Decidió alimentar el mito. En cartas para amigos escritores, discutía el Necronomicon como si fuera un texto histórico real. Creaba bibliografías falsas con fechas precisas. Citaba fragmentos del libro en latín macarrónico, latín lo suficientemente convincente como para parecer auténtico, pero deliberadamente incorrecto para quienes realmente dominaban la lengua. Él enviaba documentación a otros escritores de su círculo. Los animaba a mencionar el libro en sus propias historias. Creó una especie de juego literario colaborativo, donde múltiples autores validaban la existencia del mismo grimorio ficticio. Esta técnica tiene un nombre, pseudobiblia compartida, y funcionó espectacularmente bien. Clark Ashton Smith escribió sobre el libro de Avon, otro grimorio ficticio que supuestamente citaba pasajes del Necronomicon. Robert E. Howard, creador de Conan, el Bárbaro, mencionó el libro en cuentos sobre hechicería prehistórica. August Derleth, quien se convertiría en el principal guardián del legado de Lovecraft tras su muerte, amplió aún más las referencias. Cuando múltiples autores independientes mencionan el mismo libro en contextos diferentes, nuestro cerebro interpreta esto como validación cruzada. Así es como funciona la historiografía real. Creemos que Julio César existió, porque múltiples fuentes independientes lo mencionan. Creemos en la Biblioteca de Alejandría porque varios historiadores antiguos la describen. Lovecraft replicó esta estructura de manera intencional y brillante, pero hizo una cosa más. Algo que garantizó que el mito sobreviviría mucho más allá de su propia muerte. Dejó el Necronomicon deliberadamente vago. Nunca citó largas pasajes del libro. Nunca describió rituales en detalles prácticos. Nunca reveló exactamente lo que estaba escrito en esas páginas malditas, porque Lovecraft entendió una verdad psicológica fundamental. El misterio es más poderoso que la revelación. Cuando describes un monstruo en detalle, se vuelve menos aterrador. Cuando explicas un ritual por completo, pierde su poder. Pero cuando dejas lagunas, cuando solo insinúas horrores indescriptibles, cuando sugieres que hay conocimientos tan peligrosos que no pueden ser revelados, la imaginación del lector llena esos vacíos con algo mucho más aterrador de lo que cualquier descripción concreta podría ser. Y es exactamente eso lo que le sucedió al Necronomicon. Cada lector imaginó una versión diferente del libro. Cada uno proyectó sus propios miedos, sus propias obsesiones, sus propias fantasías sombrías sobre el conocimiento prohibido. Y todas estas versiones imaginarias alimentaron el mito. Lo hicieron más grande, más complejo, más real, de una manera que trasciende la realidad física. Lovecraft murió en 1937, a los 46 años, de cáncer intestinal. Murió relativamente pobre y desconocido fuera de círculos literarios muy específicos. Nunca imaginó, no podría haber imaginado, que el Necronomicon se convertiría en una obsesión global. Que décadas después de su muerte, bibliotecas reales aún recibirían solicitudes de consulta, que editores publicarían versiones reales del libro, que ocultistas intentarían reconstituirlo basándose en fragmentos esparcidos por los relatos, que su libro ficticio se volvería más famoso que la mayoría de los grimorios auténticos. Él creó algo que cobró vida propia, algo que trascendió su intención original. Él creó un egregor literario, una entidad alimentada por la creencia colectiva. Y ese es el verdadero horror del Necronomicon. No es lo que está escrito en él. Es el hecho de que, a pesar de saber que es falso, sigue afectando a las personas, sigue atrayendo curiosos, sigue apareciendo en sueños, sigue susurrando en los bordes de la conciencia, como si hubiera desarrollado alguna forma de existencia autónoma, como si se hubiera vuelto real precisamente porque tantas personas creían que debía ser real. Lovecraft murió en 1937, pero el Necronomicon no murió con él. De hecho, fue justo después de su muerte
que el libro comenzó su vida verdaderamente extraña. La vida de un texto que existe sin existir, que se practica sin haber sido escrito, que influye en el mundo real a pesar de ser completamente ficticio. En las décadas de 1950 y 1960, algo comenzó a cambiar en la cultura occidental. La contracultura estaba floreciendo. Los jóvenes cuestionaban a las autoridades tradicionales, buscaban experiencias espirituales alternativas, experimentaban con psicodélicos, exploraban religiones orientales, ocultismo, magia ceremonial. Y en ese contexto, el Necronomicon encontró un terreno fértil para crecer. Órdenes mágicas, algunas serias, muchas charlatanas, comenzaron a incluir referencias al libro en sus rituales. Librerías esotéricas eran constantemente cuestionadas sobre dónde encontrar una copia. Ocultistas escribían ensayos tratando de reconstituir el Necronomicon basados en fragmentos dispersos en los cuentos de Lovecraft. La fascinación era tal que en 1973, la Biblioteca de la Universidad de California en San Diego tuvo que emitir un comunicado oficial. El Necronomicon no existe. Por favor, dejen de pedirlo. No funcionó. Y entonces, en 1977, algo verdaderamente extraordinario sucedió. Una editorial llamada Schlangekraft, Inc., operada por Herman Slater, propietario de una tienda de ocultismo llamada The Magical Child en Nueva York, publicó un libro titulado simplemente Necronomicon. El autor estaba listado solo como Simón. Nadie sabía quién era Simón. La introducción del libro afirmaba que el manuscrito había sido encontrado en circunstancias misteriosas en un monasterio de Europa del Este, que era una traducción de un texto mucho más antiguo, que contenía conocimientos peligrosos. Era, obviamente, una farsa, pero una farsa extraordinariamente bien ejecutada. El Necronomicon de Simon, como se le conoce, no intentaba copiar a Lovecraft directamente. En cambio, hizo algo mucho más inteligente. Mezcló mitología sumeria y babilónica real con elementos Lovecraftianos. El libro contenía invocaciones en acadio, una lengua muerta, pero real, sellos mágicos basados en símbolos mesopotámicos auténticos, referencias a deidades sumerias reales, Marduk, Tiamat, Nergal, rituales que parecían haber sido extraídos de textos cuneiformes, pero todo esto mezclado con entidades Lovecraftianas, Cthulhu, Azathoth, Yog-Sothoth. La genialidad estaba en la ejecución. No parecía un libro de ficción. Parecía un grimorio antiguo mal traducido, lleno de lagunas, contradicciones y advertencias crípticas. Parecía peligroso, y la gente comenzó a usarlo. El Necronomicon de Simon ha vendido cientos de miles de copias a lo largo de las décadas siguientes. Está en su 10ª o 12ª edición. Se puede comprar fácilmente en Amazon, Barnes & Noble o en cualquier librería esotérica. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Hay relatos, no confirmados, pero persistentes y numerosos, de personas que intentaron realizar los rituales del libro y experimentaron algo. No necesariamente algo sobrenatural, pero algo. 1996. Un grupo de estudiantes universitarios en California intenta un ritual de invocación del libro durante una fiesta. Uno de los participantes sufre un colapso nervioso, es hospitalizado y relata semanas de intensas pesadillas. Otros 2 miembros del grupo desarrollan paranoia severa. 2004. Una mujer en Florida afirma haber utilizado el Necronomicon de Simon para contactar fuerzas antiguas. Sus vecinos reportan que comenzó a hablar sola en lenguas desconocidas. Fue encontrada semanas después en estado catatónico. Hasta hoy no se ha recuperado completamente. 2010. Un grupo ocultista en Brasil afirma haber abierto un portal utilizando las instrucciones del libro. 3 de los 7 participantes experimentaron lo que describieron como una presencia opresiva durante meses. Uno se suicidó. ¿Son verdaderas estas historias? ¿O son leyendas urbanas, exageraciones, autoengaño? Probablemente una mezcla de todo eso. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí, porque aunque el Necronomicon sea ficción, aunque Abdullah al-Azred nunca haya existido, aunque no haya un manuscrito árabe original del siglo VIII, el hecho es, las personas creen en él. Y cuando un número suficiente de personas cree en algo, ese algo adquiere una forma de poder. No un poder sobrenatural, necesariamente, pero un poder psicológico, cultural, simbólico. Cuando realizas un ritual del Necronomicon con convicción absoluta, estás haciendo varias cosas simultáneamente.
Autosugestión profunda. Estás programando tu mente para esperar resultados específicos. Teatro ritualístico. Estás utilizando símbolos, lenguaje arcano y acciones formales para crear un estado alterado de conciencia. Expectativa colectiva. Si lo estás haciendo en grupo, hay un efecto de refuerzo mutuo. Proyección psicológica. Estás dando nombres y formas a impulsos inconscientes que normalmente no tendrían una salida estructurada. Todo esto puede crear experiencias profundamente reales para los practicantes. No importa si Cthulhu realmente existe. Si crees que existe y actúas como si existiera, él existe para ti. Y eso no es exclusivo del Necronomicon. Así es como funciona toda la magia. Así es como funciona toda la religión. Así es como funciona el placebo. Así es como funciona la terapia. Las narrativas moldean la realidad. No la realidad física objetiva, tal vez, pero la realidad experiencial subjetiva, que es la única realidad que realmente importa para nosotros, porque es la única que habitamos directamente. El caso más notorio relacionado con el Necronomicon de Simon ocurrió en 1996, cuando un joven llamado Rod Ferrell, líder autoproclamado de un culto vampírico en Florida, asesinó brutalmente a los padres de una amiga. Durante el juicio, los fiscales presentaron evidencias de que Ferrell estaba obsesionado con el ocultismo, los juegos de rol, y particularmente con el Necronomicon de Simon. Afirmó durante los interrogatorios que estaba tratando de abrir portales y contactar entidades antiguas. Fue condenado a cadena perpetua. Los medios en esa época culparon a los juegos de rol, la música heavy metal y el ocultismo en general. El pánico satánico de los años 90 estaba en pleno apogeo. Pero el detalle importante aquí no es si el Necronomicon hizo que Ferrell matara a esas personas. Obviamente no lo hizo. Él ya estaba profundamente perturbado. El detalle importante es, ¿por qué eligió el Necronomicon como estructura simbólica para su locura? Porque el Necronomicon ofrecía algo que él necesitaba: un sistema de significado, una narrativa en la que sus impulsos destructivos podían ser interpretados como algo más grande, una cosmología que validaba su alienación y rabia. Él no solo estaba matando personas, estaba abriendo portales, sirviendo a los antiguos, cumpliendo un destino cósmico. La narrativa del Necronomicon le permitió transformar la violencia aleatoria en un ritual sagrado. Y eso, esta capacidad de una ficción de proporcionar estructuras de significado para experiencias reales, es el verdadero poder del libro. Entonces, al final de cuentas, ¿el Necronomicon es real? La respuesta depende de lo que quieras decir con real. Nunca existió como un manuscrito físico escrito por Abdul al-Hazred en el siglo VIII. No hay pergamino árabe guardado en alguna biblioteca secreta. No hay traducción griega de 950 b.C. por Theodorus Philetas. No hay versión latina de 1228 por Olaus Wormius. No hay copia en la Biblioteca Miskatonic porque la Biblioteca Miskatonic no existe. Todo esto es ficción, deliberada, calculada, genialmente construida, pero ficción. Pero el Necronomicon existe como idea, como símbolo, como puerta de entrada a algo mucho más grande que un simple libro. Él existe como un arquetipo cultural de conocimiento prohibido, como una representación simbólica de nuestro miedo a la insignificancia cósmica, como una estructura a través de la cual podemos explorar cuestiones fundamentales sobre la realidad, la cordura y el límite del conocimiento humano. Y en esta forma, como idea, como símbolo, como mito, el Necronomicon es absolutamente real, y tal vez incluso más peligroso de lo que sería si fuera un objeto físico, porque puedes quemar un libro físico, puedes encerrar un manuscrito en una caja fuerte, puedes destruir todas las copias conocidas. Pero ¿cómo se destruye una idea? ¿Cómo matas algo que vive en la conciencia colectiva? ¿Que se reproduce a través de historias, rumores, referencias? ¿Que se adapta y evoluciona cada vez que alguien lo reimagina? No puedes. Una vez que una idea se suelta en el mundo, se propaga, se transforma, se adapta. Encuentra nuevos anfitriones, nuevos contextos, nuevas formas. El Necronomicon es real de la misma manera que Drácula es real, de la misma manera que Sherlock Holmes es real, de la misma manera que el anillo de Sauron es real, de la misma manera que la fuerza en Star Wars es real. No existen físicamente, pero existen culturalmente, psicológicamente,
mitológicamente. Y para millones de personas alrededor del mundo, estas existencias son más significativas que la mayoría de las existencias físicas. ¿Cuántas personas conoces personalmente que han tenido un impacto mayor en tu vida que personajes ficticios? ¿Cuántas conversaciones reales han sido menos memorables que diálogos de películas? ¿Cuántas experiencias cotidianas son menos intensas que momentos vividos a través de historias? Para muchas personas, las ficciones moldean sus vidas más profundamente que los hechos. Y eso no es un fallo. Es simplemente cómo funciona la conciencia humana. Somos animales narrativos. Vivimos a través de historias. Creamos significado a través de mitos. Organizamos nuestra experiencia a través de símbolos. Y el Necronomicon, esta ficción deliberada, esta falsificación meticulosa, esta mentira brillante, tocó algo profundo en esa estructura narrativa de la conciencia humana. Él tocó nuestro miedo a lo desconocido, nuestra fascinación por lo prohibido, nuestra sospecha de que tal vez haya verdades que nos han sido ocultadas, no por conspiradores humanos, sino por la propia naturaleza limitada de nuestra percepción. Él tocó nuestra intuición de que el universo es mucho más grande, mucho más extraño, mucho más indiferente de lo que nuestras cómodas cosmologías nos permiten admitir. Y quizás ese sea el detalle final, el último secreto escondido en la propia estructura del mito. Lovecraft no necesitaba crear un libro real. Solo necesitaba crear la idea de un libro tan peligroso que su mera existencia sería una amenaza. Un libro que revelaría verdades que la humanidad no está lista para conocer. Un libro que disolvería las ilusiones sobre las que construimos nuestra cordura. Un libro que probaría, de manera irrefutable, que no hay sentido. No hay propósito. No hay salvación. Solo un universo vasto, frío y completamente indiferente a nuestro sufrimiento. Y nosotros hicimos el resto. Nosotros creemos. Nosotros buscamos. Nosotros intentamos encontrarlo. Nosotros intentamos reconstruirlo. Nosotros realizamos rituales basados en fragmentos de historias. Dimos vida al Necronomicon. Y ahora, él existe. No porque Lovecraft lo escribió, pero porque nosotros, colectivamente, a lo largo de décadas, elegimos creer que él debería existir. Y algunos de nosotros nunca nos detuvimos. Algunos de nosotros todavía estamos leyendo. Aún estamos buscando. Aún estamos tratando de descifrar palabras que nunca fueron escritas. Aún estamos pronunciando nombres que nunca deberían ser dichos. Y quizás, en algún lugar en los bordes de la conciencia colectiva, en alguna dimensión más allá de la percepción ordinaria, algo está escuchando. No necesariamente una entidad cósmica antigua, pero algo igualmente poderoso. El eco de todas nuestras creencias compartidas, la suma de todos nuestros miedos proyectados, la forma pensamiento colectiva alimentada por décadas de fascinación, terror y búsqueda obsesiva. Y tal vez eso sea más aterrador que cualquier dios antiguo podría ser, porque al menos los antiguos dioses de Lovecraft tienen la decencia de ser indiferentes. Pero esa cosa que creamos a través de la creencia colectiva, eso nos conoce. Eso fue hecho de nosotros. Y quizás no sea tan indiferente después de todo. Y si quieres entender lo que hay detrás de los grimorios que de verdad existieron, aquellos que fueron perseguidos por la Inquisición, censurados por papas, preservados en secreto por sociedades ocultas durante siglos, hemos preparado un material completo explorando estos textos auténticos. Textos como la Clave de Salomón, el Picatrix, el libro de Abramelin, el Grimorium Verum, manuscritos que realmente circularon, rituales que realmente fueron practicados, conocimientos que realmente fueron considerados demasiado peligrosos para ser divulgados. Como este contenido puede ser considerado sensible para plataformas como YouTube, está disponible solo en nuestro sitio web, por tiempo limitado. Si deseas acceder, solo tienes que hacer clic en el enlace del primer comentario fijado. Puede salir del aire en cualquier momento. Al final, el Necronomicon no trata sobre monstruos. Es sobre nosotros. Sobre nuestra necesidad de creer que hay algo más grande. Incluso si ese algo es aterrador. Sobre nuestro miedo a que tal vez no haya nada más que el vacío. Sobre el deseo humano de encontrar patrones, significados, propósitos en un universo que puede no tener ninguno. Lovecraft creó un espejo. Y cuando miramos el Necronomicon, lo que vemos no es realmente un libro maldito escrito por un poeta árabe loco. Es el reflejo de nuestro propio miedo cósmico. La percepción, siempre presente, siempre susurrando en los bordes de la conciencia,
de que somos pequeños, insignificantes, transitorios, de que el universo es demasiado vasto, demasiado antiguo, demasiado indiferente para preocuparse por nosotros, de que no hay un sentido oculto esperando ser descubierto, no hay un plan divino, no hay un propósito cósmico, no hay salvación que venga del cielo, solo estrellas frías ardiendo en el vacío, solo galaxias girando en la oscuridad, solo el tiempo inexorable disolviendo todo lo que fue o será. Y quizás esa sea la verdadera maldición. No las invocaciones escritas en lenguas muertas, no los rituales para abrir portales entre dimensiones, no los nombres prohibidos de entidades antiguas, pero la simple verdad de que, al final, estamos solos. Siempre hemos estado, y siempre estaremos. Y quizás el Necronomicon, ese libro que nunca existió, pero que existe en todas partes, sea la forma que encontramos de nombrar ese miedo fundamental, de transformar terror cósmico abstracto en algo concreto. Algo que puede ser nombrado, localizado, hasta, quizás, comprendido. Porque es más fácil tener miedo de un libro maldito que tener miedo de la propia estructura de la realidad. Es más fácil creer en dioses antiguos esperando en las sombras que aceptar que tal vez no haya nada esperando en ninguna parte. Es más fácil imaginar que existen secretos cósmicos escondidos en manuscritos prohibidos que confrontar la posibilidad de que no hay secretos, solo una realidad indiferente, mecánica, vacía de significado intrínseco. El Necronomicon nos ofrece una ilusión de control. Nos dice, aquí está el conocimiento, aquí están los rituales, aquí están las palabras de poder. Si aprendes, si te preparas, si eres lo suficientemente fuerte, puedes sobrevivir al encuentro con lo cósmico. Pero quizás la verdad más profunda sea, no hay encuentro para sobrevivir, porque siempre hemos estado en lo cósmico, siempre hemos sido parte de él, siempre hemos sido un pequeño pliegue temporal en la vasta frialdad del espacio-tiempo. Y el verdadero horror, el horror que el Necronomicon solo insinúa, pero nunca revela completamente, es que no hay escape. No porque se abrieron puertas, pero porque nunca hubo puertas para empezar. Nunca hubo separación entre nosotros y el abismo. Somos el abismo, mirándose a sí mismo a través de miles de millones de ojos temporales llamados conciencias individuales. Y cuando estas conciencias se disuelven, cuando morimos, cuando olvidamos, cuando desaparecemos en el tiempo, el abismo permanece, indiferente, inmutable, eterno. Y quizás esa sea la única verdad que realmente contiene el Necronomicon. No hay salvación porque no hay nada de qué salvarse. No hay locura porque la cordura y la locura son solo nombres que damos a diferentes formas de organizar percepciones en un universo que no se preocupa por nuestras categorías. No hay horror porque horror implica que algo está mal. Y nada está mal porque correcto e incorrecto son invenciones humanas sin correspondencia en la estructura impersonal de la realidad. Solo hay esto, este momento, esta conciencia, esta breve chispa de orden en medio del caos eterno. Y entonces, silencio. Y quizás eso sea suficiente, o quizás no. Pero de todos modos, no tenemos elección. Porque estamos aquí, ahora, conscientes, cuestionando, temiendo, buscando. Y mientras estemos aquí, seguiremos creando nuestros propios Necronomicones, nuestros propios libros de verdades terribles, nuestros propios repositorios de conocimiento prohibido, nuestros propios espejos donde proyectamos lo que más tememos saber. Porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que siempre hemos hecho. Eso es lo que probablemente siempre haremos, hasta que la última conciencia se apague en la fría vastedad del tiempo. Contamos historias, creamos mitos, damos nombres a lo innombrable, no porque las historias sean verdaderas, pero porque sin ellas no podríamos soportar ser lo que somos. Fragmentos temporales de orden en un universo que tiende inexorablemente al caos. Islas de conciencia en un océano de indiferencia. Buscadores de significado en una realidad que no ofrece ninguno. Y tal vez el Necronomicon, en todas sus versiones, reales e imaginarias, sea solo eso, un recordatorio de que estamos solos, de que siempre hemos estado, y que, a pesar de todo, seguimos buscando, seguimos leyendo, seguimos invocando, seguimos llamando nombres en la oscuridad, esperando, tal vez, que algo responda. Incluso sabiendo, en el fondo, que el único eco que regresará
será el nuestro.